Hola, hola nuevamente queridos hermanos. Como siempre le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar una vez más por medio de estos videos compartiendo con ustedes una porción más de la maravillosa palabra de Dios, la cual sabemos es nuestro alimento. Pues dice la Escritura que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabemos claramente que las palabras de Dios que salen de su boca están en las Escrituras, en la Biblia. Por lo tanto, el día de hoy hablaremos acerca de algo muy importante para todos, que es acerca de los mandamientos de Dios. Pero en específico hablaremos del mandamiento cuarto, donde dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Hoy le hemos puesto, como es costumbre, un título al mensaje del día de hoy. Y el título es este: ¿qué es más importante? ¿Obedecer los mandatos de Dios o las tradiciones? Pregúntatelo tú. ¿Qué es más importante? ¿Obedecer los mandatos de Dios o las tradiciones? En Éxodos, en el capítulo 20, en el versículo 12, encontramos este cuarto mandamiento. Y dice de esta manera la palabra del Señor: honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, que Jehová tu Dios te ha dado. En Efesios dice que este es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que si honras a tu padre y a tu madre, se alargan tus días y te irá bien en la tierra. Esa es la promesa, pero para recibir la promesa tenemos que cumplir primero el mandato. Y el mandato es: honra a tu padre y a tu madre. Este es el cuarto mandamiento. Y esto nos muestra el grado de importancia que esto tiene ante Dios, y por lo tanto lo debe tener ante todos los creyentes, ante todos nosotros que obedecemos y decimos obedecer a nuestro Dios. ¿Por qué te digo que si está en el cuarto mandamiento es muy importante? Porque está en los primeros cuatro. Se le da el grado de importancia entre los mandamientos. Y esto es algo muy importante, válgame la redundancia. Pero la pregunta es: si soy adulto, ¿este mandamiento ya no aplica en mi vida? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Porque por lo regular este mandato se les lee o dice a los jóvenes menores de edad, dando por hecho que los adultos cumplen este mandato de Dios en nuestras vidas. Si usted ha ido a una confraternidad de jóvenes, por lo regular siempre dicen: hey, joven, aquí el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días y te vaya bien en la vida. Pero este mandato, como te lo digo, la pregunta es: si yo soy un adulto y quizás estoy ya casado, tengo una familia, salí del hogar, ¿aplica en mi vida? ¿Aplica todavía en mí? ¿Tengo que cumplirlo? Claro. La respuesta a la pregunta es esta: un adulto, mientras tenga padres o alguno de ellos viva, tiene que honrarlos. Y la respuesta es sí. Sí aplica a tu vida si eres adulto, hermano. Sí aplica a tu vida si eres adulto, hermana. Sí aplica a tu vida aunque ya te hayas casado, aunque ya vivas en otro lugar y tengas una familia propia. ¿Por qué? Porque muchos dicen: no, es que ya cuando sales del hogar y te casas, la Biblia dice que dejarás padre y madre. No, sí, pero eso no nos exime de obedecer el mandato de honrarlos. ¿Por qué? Porque ellos siguen viviendo y siguen siendo tus padres. ¿O acaso cuando tú te casaste renunciaste a ellos y ellos renunciaron a ti como padres? Claro que no, ¿verdad? Sino que ahora adquiriste más responsabilidades. La que tienes con tu familia ahora como esposo o esposa, como padre o madre, pero también sigues teniendo una responsabilidad muy grande, que es un mandato directo del Dios Altísimo sobre nuestras vidas, sobre todo ser humano. Pero este enfoque lo vamos a dar a aquellos que decimos seguir a Jesucristo.
y nos decimos ser obedientes a sus mandatos. Y es: honra a tu padre y a tu madre. Te daré a continuación algunos puntos de cómo debemos honrar a nuestros padres, o qué es lo que debemos hacer para honrarlos conforme las Escrituras, ¿verdad? Porque quizás tenemos una noción errada del honrar a nuestros padres, y muchos dicen: no, pues yo honro a mi padre porque oro por él de vez en cuando. Honro a mis padres porque les hablo por teléfono de vez en cuando. Y quizás está bien. La oración es algo que debemos hacer y es algo correcto. Oremos unos por otros. Orad sin cesar. Pero la responsabilidad de honrar a nuestros padres va más allá de una llamada telefónica ahí cada 15 o quizás cada un mes. Vamos a ver qué nos dice el punto número 1 que hemos puesto. Dice así: debemos honrarlos sintiéndonos orgullosos de ellos. Sintiéndonos orgullosos de ellos, de nuestros padres. No importando su posición económica, sus estudios, el grado de intelecto que ellos tengan. El simple hecho de ser nuestros padres, Dios nos ordena en Proverbios 17:6 que los padres son el orgullo de sus hijos. Nunca debemos avergonzarnos de ellos, de ninguna manera. Honrémoslos y obedezcamos el mandato de Dios, sintiéndonos orgullosos de ellos en todo momento. ¿Por qué? Porque son nuestros padres. Te lo vuelvo a repetir, una manera de honrarlos es esa. Siéntete orgulloso de tu padre, de tu madre, no importando el estatus social o intelectual que ellos tengan. El punto número 2 es: aceptemos su autoridad. Como hijos, aún como personas adultas, debemos aceptar la autoridad de nuestros padres sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aunque seamos adultos, ellos no han dejado de ser nuestros padres. Aunque ya estemos casados, ellos no han dejado de ser nuestros padres. Claro que ellos no pueden regir nuestra vida matrimonial. Eso ya es algo muy distinto. Pero como padres, como hijos, sí debemos de aceptar su autoridad y respetarla. En Colosenses capítulo 3, versículo 20 dice esto: hijos, sean obedientes a sus padres en todo. ¿En cuanto? En todo. Porque esto es muy agradable en el Señor. Fíjate qué interesante, en Colosenses dice que los hijos deben de ser obedientes a los padres en todo. Y es algo donde muchos fallan, no los obedecen, no respetan la autoridad de sus padres, porque muchos ya se sienten autosuficientes, quizás ya tienen un trabajo, tienen una carrera, tienen una familia, tienen un hogar en otro lugar y dicen: no, yo ya soy autosuficiente, papá, tú, mamá, ya no me tienes que decir nada, yo sé lo que hago, soy una persona adulta. Pero aquí en Colosenses vemos que es muy agradable al Señor que seamos obedientes a nuestros padres en todo. En todo. Entonces vemos que dice muy. Cuando usa la palabra muy, expresa un grado de valor elevado, muy grande. Entonces para Dios esto es muy agradable, muy agradable. Un adjetivo de agradable es placentero. ¿Qué está diciendo entonces aquí Colosenses? Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque es de mucho valor y placentero al Señor que lo hagamos. ¿Quieres agradar a Dios también? Haz eso. Obedece a tus padres. No te creas muy autosuficiente. Ya porque eres adulto y porque ya tienes hijos también dices: ya no me deben decir nada. No, Colosenses no dice eso. Dice: obedezcan los hijos en todo a los padres. Esta es otra forma de honrar a nuestros padres y ser obedientes al mandato de Dios, aceptando su autoridad. Punto número 3 es tratarlos con respeto. Con respeto. En el Proverbios 30, versículo 17, dice esto la palabra:
El ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. Qué tremenda afirmación, ¿no? El que no trate con respeto a su padre o a su madre será muerto, es lo que está diciendo. El no honrar a los padres era una falta de respeto muy grande. El hijo que no trataba con respeto y les hablaba con groserías o gritos era merecedor de la muerte. De la muerte. Qué tremendo, ¿no? Fíjate lo que dice en Mateo 15:4 nuestro Señor Jesucristo. Esto que te voy a leer en Mateo 15:4 lo dijo ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Esto es para que aquellos hermanos que dicen que Jesús no puede hablar de esta manera tan directa como muchos lo hacemos, porque dicen que cuando uno es directo y señala el pecado y dice las cosas como deben de ser, es uno falto de amor. Si escucharan a Jesús en estos tiempos hablar lo que te voy a leer en este momento de Mateo 15, versículo 4, dirían muchos de Jesús que era un negativo, tóxico y falto de amor, como dicen hoy en día muchos creyentes amorosos, románticos les llamo yo, ¿verdad? Cristianos románticos. ¿Por qué? Porque viven en un romanticismo y en un amor que no es el amor de Dios, sino el amor que el mundo les enseña. Un amor tolerante, un amor que todo lo ve bien y que no importa de qué manera viva, de qué manera haga, no pasa nada. ¿Por qué? Porque dicen ellos, es que Dios es amor y no pasa nada. No, pues el Dios de amor, el Hijo del Dios de amor, nuestro Señor Jesucristo, dijo esto que te voy a leer a continuación. Léelo en tu casa, por favor, hermano, en Mateo 15, versículo 4, y dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga, esto quiere decir, el que hable irrespetuosamente, dijo, muera irremisiblemente. ¿Qué quiere decir? Tendrá que morir. ¿Qué estás diciendo, Jesús? Eres un negativo, tóxico, falto de amor, dirían muchos, como te lo digo. Y la verdad, eso me da risa, hermanos. ¿Por qué? Porque mucha gente no lee la Escritura, no sabe ni quién es Jesucristo realmente, no sabe quién es Dios y solamente sabe lo que piensan en su mente, un Dios creado por los hombres a su gusto, y que ese Dios que es a su gusto, pues es tolerante a todo lo que ellos toleran. Pero aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo hablando directamente y diciendo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga, muera irreversiblemente, o sea, tiene que morir. Fíjate lo que sucedía en aquel tiempo de Jesús, en los tiempos antiguos, en el Israel antiguo. Era una falta totalmente grave ser un hijo irrespetuoso, ser un hijo desobediente, ser un hijo que se avergonzara de sus padres. Era causa de ser asesinado por ese motivo. Hoy en día el mandato de Jesús, de Dios a nosotros como hijos, adultos también y jóvenes, es honrar, sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Porque Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Claro que hoy en día ya no los matan, ¿verdad? Como dice aquí, porque si no muchos de nosotros, antes de llegar a Jesucristo, y otros quizás que ya están en Cristo, que siguen siendo rebeldes, irrespetuosos, groseros con sus padres, pues hubieran muerto por esa situación, por faltar al mandato directo de Dios. Es terrible. Pero hoy en día se toma a la ligera ese mandato, no se enseña como debe ser, sino nomás se habla ahí ligeramente. Honra a tu padre y a tu madre, le dicen a los jóvenes nada más. Pero ¿qué hay de usted, hermano, que ya tiene 20, 30, 40 años y quizás todavía tiene a su padre o a su madre o a los dos vivos y se desatiende de ellos? No le importa lo que suceda en sus vidas. Porque dice usted, no, es que yo ya me casé y la Biblia dice, el que se casa dejará padre y madre y se irá con su mujer nomás a su casa. No, pero eso no lo exime, como le vuelvo a repetir, del mandato directo de Dios de honrarlos. Así que hay que tener mucho cuidadito. Si usted ya es un adulto, no se crea exento del mandato de Dios. Usted todavía está ahí si sus padres viven aún. Jesús dijo esto. Mateo 15:4, me gusta, lo voy a volver a leer. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga,
y el que los maldiga muera irremediablemente. O sea, no había otra, no tenía por dónde escaparse. Muerte. Tremendo, ¿no? En Deuteronomios 21, 18, en el capítulo 21, del versículo 18 al 21, nos muestra cómo trataban en aquellos tiempos a los hijos rebeldes y tercos. ¿Conoce algún hijo rebelde y terco? ¿O usted tiene un hijo rebelde y terco? Si acaso usted es cristiano, fíjese si usted viviera en aquellos tiempos, ¿qué sucedería con su hijo? ¿O qué hubiera sucedido con usted o conmigo si fuéramos esos hijos rebeldes y tercos, irreverentes, faltando al mandato de honrar a los padres en los tiempos antiguos? Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque está más sencillo de entender. Versículo 18 dice: supongamos, dice, que un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, o sea, ninguno, a pesar de que ellos lo disciplinan, a pesar de que los padres son diligentes y cumplen con su función de padres y le llaman la atención y no lo dejan hacer lo que él quiera, a él no le importa. De eso está hablando, de hijos irresponsables, irreverentes, necios, que aunque le dicen: hijo, usted no vaya a ese lugar de noche, yo voy donde me dé la gana, usted no se meta. Está hablando de ese tipo de hijos, que la madre o el padre le dijo: hijo, no estés haciendo esto, no hagas aquello, no te drogues, no fumes, no tomes, no vayas con estas amistades, cállese, usted no se meta, yo ya sé lo que hago. Y más cuando ya tienen 18 años, 20, 30, no hombre, si yo ya soy un adulto, yo sé lo que hago. Bueno, pues esos hijos, mire lo que le pasaba en aquel tiempo. Versículo 19, en un caso así, o sea, en un caso así como el de los hijos que le estoy hablando, irrespetuosos, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en la puerta de la ciudad. Versículo 20 dice: ambos padres le dirán a los ancianos, van a poner la queja. En aquel tiempo, ¿con quién iban? Con los ancianos, porque era una teocracia y los ancianos gobernaban de parte de Dios bajo los estatutos y las normas que se habían impuesto por Dios, y esta era una de ellas, que los hijos irreverentes, irrespetuosos, que no honraban a sus padres y a sus madres, pues esto les iba a suceder. Y los ancianos iban a tomar una decisión. Fíjate qué decisión iban a tomar. Este hijo nuestro, van a decir los padres, es terco y rebelde y se niega a obedecer. Es glotón y borracho. Fíjate qué clase de hijo era, ¿no? Un glotón y borracho, desobediente. No le hacía caso a sus padres. ¿Le suena? A veces así están unos. A veces así viven. O tienen hijos en esa condición. Por eso le digo que si viviéramos en esos tiempos, varios ya no estuviéramos vivos. En el versículo 21 dice esto, mire: entonces todos los hombres de esta ciudad los matarán a pedradas. ¿Qué estás diciendo, Miguel? ¿Tóxico, negativo, falto de amor? No, yo no soy falto de amor, negativo, ni nada de esas locuras que ahora han sacado y que las meten hasta la iglesia, ¿no? Y ahí las andan publicando varios hermanos que, pobrecitos, ¿no? No saben lo que es la palabra de Dios y necesitan otra cosa para vivir su vida. A lo mejor no son cristianos todavía, ¿verdad? No han nacido de nuevo. Bueno, aquí dice: entonces todos los hombres de esta ciudad los matarán a pedradas. ¿Sabe qué estoy leyendo? La Biblia, la palabra de Dios, la escritura del Dios de amor, que dicen muchos que todo tolera. No, no tolera todo. Él mandó esto. Y esto se hacía en aquellos tiempos. ¿Qué pasaba con los hijos que no honraban a los padres y a su madre? Que eran irreverentes, irrespetuosos, necios. Pues esto, entonces dice, después de que los jueces, que los ancianos juzgaran el caso, decían: órale, pónganmelo por aquí. Entonces todos los hombres, ninguno se quedaba fuera, imagínense, todos los hombres de esa ciudad los matarán a pedradas. De este modo limpiarán esa maldad que hay en medio de ti. Y todo Israel se enterará y tendrá miedo. ¿Qué? ¿Sabe para qué era eso? Para que los demás hijos vieran y dijeran: oh, pues más vale que me porte bien, más vale que obedezca a mi padre, a mi madre le haga caso, que sea un hijo reverente, obediente. Porque si no, me van a poner como a Juan de las pistolas, ahí en la entrada, en las puertas, y me van a apedrear hasta que me muera por andar de bocón contra mis padres, de desobediente. Imagínense qué le sucedió a esos personajes. Esto nos muestra la importancia
lo importante que es el honrar a nuestros padres y también la gravedad de no hacerlo. Estos pasajes nos muestran eso. Si ellos lo consideraban de pena de muerte no hacerlo, pero hoy como ya no es así, pues hay que disfrutar y vivir como nos dé la gana. Soy cristiano, pero mi papá y mi mamá no me dicen nada porque yo ya me casé, soy adulto y hasta ahí. Usted es su vida. Y ahí andan los pobres viejos batallando y los cristianos, alabaré, alabaré. ¿Qué es eso? Hipócritas. Vergüenza les debería dar porque delante de Dios no están haciendo nada, no le están ofreciendo nada agradable. Dice la Biblia que Dios se agrada. Para el Señor es agradable que honremos a nuestros padres. Por eso te digo, aquí vemos esto. Es importante para Dios y lo debe ser para nosotros. Quizás no sean apedreados y muchos deberían dar gracias a Dios por eso. Pero eso no significa que haya perdido importancia el obedecer este mandato de Dios. El no hacerlo es estar en grave desobediencia delante de Dios y las consecuencias pueden ser terribles en la eternidad. En la eternidad. Es muy importante. Punto número 4. Y último. Cuidar de ellos. ¿Qué? ¿Cómo que cuidar de ellos, hermano? Son enfadosos. Ya son mayores de edad. Les digo algo y no me entienden. Ahí tengo que andarles explicando. ¿Y qué? A veces no tenemos eso, ¿verdad? No queremos hacerlo. Pero Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y una forma de honrarlos es cuidar de ellos. Cuando usted era niño, ¿sabe que usted era igual que ellos ahora de ancianos y los tiene? Usted era una persona que no podía caminar por sí sola y lo tomaban de la mano. Usted se hacía del baño y lo tenían que limpiar. Le tenían que dar comida en la boca. ¿O ya se le olvidó? Pues sí, ¿verdad? Porque se siente muy fuerte. Y como los ve a ellos que necesitan esa atención, se le hace pesado, tedioso y quizás hasta asqueroso. Pero quiero decirle algo. Si usted piensa de esa manera, está faltándole a Dios y a su mandamiento terriblemente. ¿Por qué? Porque hay que cuidarlos y esa es una forma maravillosa de honrar a nuestros padres. Quizás tú los tienes, o quizás ya no los tienes, tú que estás viendo o verás este video, y añorarías tenerlos para poder honrarlos como Dios nos lo ordena. Pero ya es demasiado tarde, ya no están. Ahora, tú que sí los tienes, o que quizás tienes a uno de ellos, hónralo, obedécelo, cuídalo. No seas un hijo necio, desobediente. En Primera de Timoteo, en el capítulo 5, vamos a leer algo. En la Nueva Traducción Viviente te lo leo porque es más sencillo y quiero que lo entiendas bien. Dice que Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 4, te lo voy a leer. En el versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. Aprendan estos primero, dice. Primero a ser piadosos. ¿Qué significa eso? La primera responsabilidad de ellos es retribuir a sus padres al cuidarlos, poniendo así la sumisión a Dios, demostrando que obedecen a Dios. Eso le dijo Pablo a Timoteo acerca de la situación de las viudas. Dirán, pues las viudas nomás. No, está hablando de los padres. Fíjese lo que dice después. Para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno. Fíjate qué es esto. Es lo bueno y agradable a Dios. ¿Qué le gusta a Dios? Que descuide a su padre, que descuide a su madre, que no le interese nada de ello, que usted le diga, no mami, no papi, porque yo ya formé una familia, soy adulto, tengo otras responsabilidades, hazle como puedas. Pero alabaré en la iglesia, ¿verdad? ¿Será correcto eso? Que allá en la iglesia brinque, salte, dé marometas, quiera tumbar la pared y cacaree. Y cuando vienen sus padres a exponerle una necesidad, los ignora. Y les dice, no puedo, no tengo. Siempre pretextos, ¿va? Nunca pueden. Qué terrible, ¿no? Que el mandamiento de honrar a nuestros padres lo tomemos de esa manera tan ligera, cuando para Dios es tan importante. Y lo debe ser para nosotros, porque eso es, dice el apóstol Pablo, lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Usted quiere darle lo bueno y agradable a Dios?
Honre a sus padres. Honre a sus padres. Honre a sus padres. De esto se trata el día de hoy, el mensaje. Y por eso el título es este, se lo voy a volver a recordar. ¿Qué es más importante? ¿Obedecer los mandatos de Dios o las tradiciones? ¿Por qué? Vamos a ver esto. En el versículo 8 dice esto de 1 Timoteo capítulo 5. Versículo 8 dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, padres o quien sea, ahí los incluye, familiares. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que un incrédulo. Por eso te digo, ¿de qué le sirve a una persona que dice que va todos los domingos, miércoles, jueves, andan todas las actividades en la iglesia, brinca, salta, maroma y teatro y aleluya, aleluya, pero con sus padres es irreverente, desobediente, grosero, no se preocupa por ellos en nada y siempre tiene un pretexto para decirles no puedo? Pero en la iglesia siempre está bien puesto la hermanita o el hermanito, ¿verdad? Y cree que está haciendo algo bueno para Dios y Dios lo ve con agrado. Dios te ve con un desagrado terrible, hermano. Estás delante de Dios y practicas esa forma de ser con tus padres y no los honras. De nada te sirve todo el teatro que haces. Porque Dios, que mira todas las cosas, está viendo tu desobediencia terrible. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Y qué es lo bueno? Que proveamos a nuestros padres. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe. Han negado la fe y son peores, fíjate lo que dice, peores, no iguales, peores que los incrédulos. Estas instrucciones o mandatos son para la iglesia, los creyentes. ¿A quién le estaba hablando el apóstol Pablo? A Timoteo. En el versículo lo dijo en el versículo 4. En el versículo 7 le dice de 1 Timoteo 5 esto: dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. ¿A quién se las estaba dando? A la iglesia. No se las estaba dando a los incrédulos, a los inconversos, no, al pueblo de Dios. Si usted es pueblo de Dios, esta instrucción es para usted. Honre a su padre y a su madre, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. No andar haciendo circo, porque de nada sirve delante de Dios eso. Jesús reprobó, mis hermanos. Vamos a entrar a algo y con esto finalizo, porque quiero que entendamos que a nuestro Señor Jesucristo le agrada todo esto, que honremos a nuestros padres. ¿De qué forma los debemos honrar? Pues los debemos honrar nunca avergonzándonos de ellos, aceptando su autoridad, tratándolos con respeto. Y el último punto fue tratándolos con respeto y proveyéndoles, cuidando de ellos. Entonces, quiero que entendamos esto en Mateo 15, del versículo 1 al 9. Mateo 15, versículo 1 al 9, hermanos amados. Acompáñenme a Mateo 15, para que entendamos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo acerca de esto, de honrar a nuestros padres. Aquí estamos, hermanos. Mateo 15, versículo 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento, fíjate, el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Porque Dios, versículo 4 de Mateo 15, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Versículo 5, pero vosotros decís:
Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócritas, los llamó Jesús. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? Que para él era más importante que ayudaran a sus padres las personas del pueblo de Israel. Pero los fariseos y escribas enseñaban que si ellos tenían que ayudar a sus padres y sus padres venían a ellos pidiéndoles ayuda, ellos les podían decir: no puedo ayudarte, no te puedo dar ninguna ayuda económica o comida, porque todo lo que yo puedo, con lo que te podía ayudar a ti, papá o mamá, ya lo prometí para Dios. Y pues los fariseos le decían: y cuando tú digas eso, pues ya no tienes por qué honrarlos, no pasa nada. Pero Dios le dijo: no, Señor, lo que ustedes enseñan es una tradición, no es un mandato de Dios, de que tienes que darlo todo a Dios y desamparar a tus padres diciendo: no tengo, porque ya di la aportación económica a la iglesia, porque ya di la ofrenda, porque me comprometí con una ofrenda cada mes y no puedo darte a ti, papá y mamá, porque tengo que darle el diezmo como me lo exige el pastor de la iglesia. ¿Qué es eso? Hoy en día muchos están como los fariseos y los escribas, enseñando: venga la aportación, venga esto, venga el otro. Pero ¿por qué no enseñan esto? Hermanos, si usted tiene un padre, una madre que ya son ancianos quizás y no tienen cómo sustentarse, no se preocupe. Si no puede venir a dar a la iglesia ni un peso, déselo a su padre y a su madre, hónrelos, haga el mandato de Dios, cúmplalo en su vida. No la tradición que les hemos enseñado, porque es más válido lo que Dios exige y nos ordena que lo que nosotros decimos que tienen que dar aquí en la iglesia. Pero no lo van a hacer nunca. ¿Por qué? Porque se les acaba el negocio. Pero Jesucristo se lo dijo a estos fariseos. Te lo voy a volver a leer porque está muy interesante. Dijo de esta manera: entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? La tradición, fíjate. ¿Por qué se lavan las manos cuando comen pan? Ese es lo que ellos andaban peleando. Pero respondió Jesús y le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantan el mandamiento de Dios? Este no era el mandamiento de los ancianos, de hombres. Este era el mandato de Dios por vuestras tradiciones. Porque Dios mandó diciendo, no los ancianos, entiéndanlo. No vivimos obedeciendo mandatos de hombres, sino lo que Dios dice. Y dijo Jesús, mandó diciendo Dios: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros, ¿quiénes le dijo? Ustedes, fariseos y escribas, líderes de Jerusalén, les dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda, es el dinero que yo tenía, vamos a llamarlo de esta manera, a Dios todo aquello con que yo podía, lo que yo tenía para ayudarles. Ya no puedo ayudarlos porque se lo voy a dar a los líderes de la iglesia, al fariseo, al escriba que me lo pidió y ya me comprometí. No puedo darte nada, papá, no puedo ayudarte, mamá, lo siento. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócritas los llamó a estos líderes. Hipócritas que exigían que primero era dejar el dinero en la casa, según ellos, de Dios, que ayudar a sus padres, honrando tradiciones de hombres y no el mandato de Dios. No podemos poner el mandato de Dios debajo y sobre él las tradiciones de los hombres. Si usted tiene una mamá, un papá que quizás están ancianos, la edad que tengan, pero necesitan su apoyo, con toda confianza y libertad, dígale: aquí está, papá, era el dinero que yo tenía destinado para diezmar, para ofrendar, para el compromiso que me puse ya para los tamales en la iglesia, pero Dios se honra más en que yo diga: aquí está para usted, papá, y no que ande dando allá bailando, saltando y diciendo aleluya, quedando bien con los hombres y quedando mal con Dios. Prefiero quedar bien con Dios. Ahí está mi padre, ahí está mi madre. Eso es lo bueno y agradable delante de Dios, aunque a muchos no les guste. Pero es la verdad. Y la palabra de Dios lo enseña. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Mateo 15, versículo 1 al 9. Él llamó a los líderes hipócritas.
Bien profetizó de ustedes. Bien profetizó de ustedes. Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando, eso de que tienes que darle todo a Dios, enseñando tradiciones de hombres. Las llamó tradiciones Jesucristo, ¿eh? Miramos cómo para nuestro Señor Jesús es más importante y grato que obedezcamos los mandatos de Dios como el honrar a los padres y no las tradiciones de los hombres como Él las llamó, a lo que los fariseos y escribas enseñaban. Puede que más al envejecer los padres ocupen nuestra ayuda. Y como creyentes tenemos la obligación de obedecerlos, como le dijo Pablo a Timoteo, la responsabilidad es de nosotros, de ayudarlos, de asegurarnos, de hacer todo lo posible para que tengan lo que les haga falta. Y no seamos como los hipócritas que le decían a sus padres, no puedo ayudarte, porque todo con lo que les hubiera ayudado a ustedes, sean ofrendas, aportaciones económicas, diezmos y compromisos que te avientas en la iglesia, lo tengo que dar allá y no puedo darles a ustedes por eso, faltando al mandato de Dios y honrando tradiciones de hombres. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos amados, con esa actitud y con esa forma de ser, porque el mandato es, como lo dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días te alarguen en la tierra que Jehová Dios te ha dado. En Éxodo dice que es el primer mandamiento. En Efesios dice que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Hónralos con tus bienes. Hónralos con tu respeto, con tu obediencia. Eres adulto, tienes familia, tienes esposa, tienes hijos. Hónralos. Hónralos porque no te hace excepto que ya vivas en otro lugar y que tengas la mayoría de edad, el cumplir el mandato de Dios sobre tus padres. Padre, gracias te damos por tu palabra maravillosa sobre nuestras vidas. Sabemos que debemos honrar a nuestros padres, obedecerlos, sentirnos orgullosos de ellos y cuidar que no les falte nada. Más cuando ya son ancianos, como ellos cuidaron de nosotros y siendo obedientes a tu palabra, poniendo siempre primero la obediencia a ti solamente que antes a los hombres. Y sabemos que tú, Señor Jesucristo, nos muestras a través de Mateo 15, que primero es honrar a nuestros padres, que decir todo lo que tengo lo tengo que dar a los líderes en la iglesia. Primero está la responsabilidad con los de nuestra casa, porque si no lo hacemos y no nos encargamos de ellos, somos peores que los incrédulos. Padre, ayúdanos a honrar a nuestros padres. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra y a agradarte a ti de esa manera. A ti sea toda la gloria, honra y alabanza en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga tu vida, querido amigo, y recuerda, debemos obedecer los mandatos de Dios o las tradiciones. La respuesta es clara. Primero, los mandatos de Dios, como lo dijo Jesucristo en Mateo 15, y no las tradiciones de los hombres. Después, si podemos, hagamos eso. Claro, sin descuidar lo más importante. Recuerden, se despide de ustedes su amigo y hermano Miguel Green, con un deseo siempre en mi corazón de que seas bendecido tú y toda tu familia, hoy y siempre. Y recuerda la frase que debes de tener siempre en tu corazón y en tu mente. Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Dios te bendiga.